te olvides lo que les he predicado. And then in verse 2 he says, by this gospel you are saved. Y en el versículo 2 les dice que por esa predicación, por ese evangelio, sois salvos. This word is so important. Esta palabra es tan importante, It's so important that Paul said, by it, que Pablo nos dice que por ella you are saved. somos salvos. By this gospel you are saved. Por las buenas nuevas somos salvos. But then he says one thing. Pero luego les dice una cosa. Under one condition. Hay una condición. The Bible continues to say, if you hold on firmly to the word that I preached you. La Biblia dice que si tú te mantienes en esa palabra que Él ha dado. Otherwise you would have believed in vain. Si no, hubieses creído en vano. So what is it that he preached that we must believe and understand? Así que, ¿qué es lo que había predicado Pablo en lo que nosotros tenemos que mantenernos? So in verse 3, Paul goes on to say, En el versículo 3, Pablo dice, he said, for what I received I passed on to you as of first importance. porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, That Christ died for our sins according to the scriptures. que Cristo murió por nosotros, pecadores, conforme a las Escrituras, That he was buried. y que fue sepultado, That he was raised on the third day y que resucitó al tercer día, according to the scriptures. conforme a las Escrituras, And that he appeared to Cephas. y que apareció a Cefas, And then to the 12. y después a los 12. And after that he appeared to more than 500 brothers and sisters Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, at the same time. Oh, okay. Most of whom are still living, de los cuales muchos viven aún, though some have passed away. y otros ya duermen. Then he appeared to James, Después apareció a Jacobo, then to all the apostles, después a todos los apóstoles, and last of all he appeared to me also. y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. So why do you think Paul wanted to make this message clear? ¿Por qué creen que Pablo quería hacer ese mensaje tan claro? Why did he have to repeat it? ¿Por qué lo repite? You see, it's because by the resurrection of Jesus Christ, Es porque por la resurrección de Jesucristo, that is the only thing that gives us life. eso es lo único que nos da vida. If he would not have rose from the dead, Si Él no hubiera resucitado de entre los muertos, that means that he didn't have the authority to conquer death. eso hubiera decido que Él no tenía la autoridad contra la muerte. And if he can't conquer death, Y si Él no puede contra la muerte, he can't conquer sin. entonces Él tampoco pudiera ser victorioso sobre el pecado. So that's something that we have to hold on firm to. Por eso esto es algo que nos tenemos que mantener fuerte en nuestra mente. Paul was preaching Pablo estaba predicando in Athens in Greece, en Grecia, en Atenas, and he explained that when he was preaching to the Athenians, a verse on the unknown God, y él les explicó que cuando él estaba predicando sobre el Dios desconocido, he told them that now is the time to repent and turn to God. él les dijo que ahora era el tiempo de arrepentirnos y llegar a acercarnos a Dios. And then he went to tell them that there's an appointed day of Y luego judgment. les dijo que había un día de juicio And that judgment is going to be made by a man named Jesus. y que ese juicio iba a ser dirigido por un hombre llamado Jesús. And in order for him to show the world, in order for God to show the world that this man Jesus was going to be the appointed one for the day of judgment, Y para que el mundo pudiera reconocer que este hombre Jesús es el que Dios ha puesto como juez sobre ese día del juicio, he provided proof by rising him from the dead. Él dio una prueba levantándolo de entre los muertos. And
when he started talking to the people about God rising somebody from the dead, you know what they did? Y cuando él comenzó a hablar con ellos acerca de que Dios tenía el poder de resucitar a un hombre de entre los muertos, ¿sabe lo que hicieron? They laughed. Se rieron. And you know, people laugh today Y la gente aún hoy en día se ríen, se burlan, because they don't know the power of the resurrection. porque ellos no conocen y no entienden el poder de la resurrección. It is what gives us life. Eso es lo que nos da vida a nosotros. I want to tell you a story of a bishop Les quiero contar una historia de un reverendo that he himself rose. que él mismo resucitó. As his testimony goes, Como va su testimonio, he was a drug addict, él era un drogadicto. on heroin. Él hacía heroína And he was doing heroin with some of his friends. y él estaba con unos amigos y estaban haciendo drogas And he had an overdose. y él se murió. And his friends were scared and they didn't know what to do. Sus amigos les dio miedo y no sabían qué hacer, And they drove him to a hospital and just left him in front. así que lo llevaron a un hospital y lo dejaron frente a las puertas. And he out there, he thinks he might have been out there for a few hours. Él cree que él tal vez estuvo allá afuera unas horas, And the doctors eventually took him inside. hasta que por fin los doctores lo llevaron adentro. And he says that he saw Él dice que él pudo ver when the doctors were slumped over him operating. cuando los doctores estaban sobre él operándolo. And he felt himself leave his body. Y él sintió como su espíritu dejó su cuerpo. And he said he saw Y él dice que él pudo ver when they pronounced him dead. cuando le dieron de muerte, le dieron de alta. And they put a tag on his toe. Le pusieron un sello en su dedo. And he said he saw two forces. Y él dice que él vio dos fuerzas, He said they were demons. eran demonios, They were trying to get him to leave the room. que lo estaban tratando de forzar a salir de esa habitación. But he felt that he should just stay near his body. Pero él sentía como que debía de quedar cerca de su cuerpo. And then he said he saw when his mother walked into the room. Y dice que él vio cuando su madre llegó y entró a esa habitación. And he said that she wasn't saved. Él dice que ella no era salva. She just left a party. Ella acababa de salir de una fiesta. She was smoking and saying bad words. Ella venía fumando y maldiciendo. She pulled the sheet from over her dead son's body. Y ella levantó la sábana de la cara de su hijo muerto. And she started yelling at him. Y le comenzó a gritar. And as she was yelling, she started talking to God. Y en lo que ella comenzó a gritar, comenzó a hablar con Dios. And she said, God, Y le dijo, Dios, I don't go to church. yo no voy a la iglesia. I don't know really who you are. Yo no te conozco a ti. But if you raise my son from the dead, Pero si tú me resucitas a mi hijo, I promise you, te prometo I'll give you my life. que te daré mi vida. As soon as she said that, En cuanto ella dijo eso, the man that was dead, who's now a pastor, he wasn't then, el hombre que estaba muerto he felt the two forces trying to pull him out even stronger from the room. sintió esas fuerzas demoníacas que lo jalaban para que él saliera de esa habitación. And then he said he saw a bright light. Luego dice que él vio una luz resplandeciente, It was an angel que era un ángel, that said, get back in your body. y le dijo, regrésate a tu cuerpo. And he woke up. Y él se despertó. And I want you to know, Y quiero que sepan he's serving the Lord right now. que ahora mismo él está sirviéndole a Dios. But people still rise. La gente todavía aún hoy resucitan entre los muertos. The Spirit of God can raise the dead still.
El Espíritu de Dios tiene el poder para resucitar a los muertos aún Yes. hoy. Amen. Amen. And if he can raise the dead, can't he get you out of your situation? Y si Él puede resucitar a los muertos, ¿no te puede sacar a ti de tu situación? Amen. Amen. If he can raise the dead, Si Él puede resucitar a los muertos, Amen. don't you think he can find a way for you to pay your bills? ¿no crees Yes. que Dios te puede ayudar a pagar tus biles? It reminds me of the story, the woman with the issue of blood. Me recuerda a la historia de la mujer con el flujo de sangre. She had to push through the crowds Ella tuvo que empujarse en medio de la multitud just to touch the hem of Jesus' garment. solo para tocar el ruedo de su manto. And sometimes when we have a problem, Y a veces cuando nosotros tenemos un problema, we're focused on the problem. nos enfocamos en el problema. But then when we're focused on the problem, Pero cuando nos enfocamos en el problema, are our eyes on the Lord? nuestros ojos no están sobre nuestro Señor. Since Jesus has risen from the dead, Como Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, all the promises that we are given todas las promesas que Él nos ha dado are now valid. ahora son válidas. Now we can obtain those promises. Ahora nosotros podemos obtener esas promesas. I want to read scripture. Les quiero leer de la Escritura Matthew 5. en San Mateo 5. Jesus, he saw huge crowds, Jesús vio la multitud, big crowd of people coming, una multitud de gente que venía. and he was climbing a mountain. Y Él se subió sobre un monte. They wanted to hear him so bad that they followed him up the mountain. Ellos lo querían oír con tanto interés que también lo siguieron y subieron ese monte. Now, I don't know about you guys. Ahora, yo no sé de ustedes, There's not many people that I would climb a mountain to hear. pero yo sé que yo no conozco a muchas personas a las cuales yo quiero oír con tan interés que yo subiría a un monte para escucharlo. But the Bible said his disciples, Pero la Biblia nos dice que sus discípulos, the committed, los que estaban comprometidos, they were willing to follow Jesus even through the tough terrain. ellos estaban dispuestos a seguir a Jesús donde fuera que Él fuera. And those are the ones that were the first ones to hear the blessings that he was pronouncing. Y esos fueron los primeros que oyeron las bienaventuranzas que Él dijo. And you know what he said? ¿Y saben lo que les dijo? Jesus said, "Blessed are the poor in spirit, Jesús les dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, for the kingdom of heaven belongs to them." porque de ellos es el reino de los cielos. See, sometimes the Lord allows us to be in a tough situation, A veces el Señor permite que nosotros estemos en situaciones difíciles. I learned a long time ago Yo aprendí hace mucho tiempo that sometimes when you fall on your back, que hay veces cuando tú te caes en lo más profundo, you don't have any choice but to look up. no tienes ningún recurso más que levantar tus ojos y mirar arriba. And that's where he wants you. Y ahí es donde Dios quiere que tú estés. When we have done everything that we can do, Cuando nosotros hemos hecho todo lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas, we're in a situation that we can no more change than the sun rising and setting. estamos en situaciones que nosotros no podemos cambiar ni controlar, ni aún como nosotros tenemos el control de levantar el sol, ni que se baje el sol. When we're desperate. Cuando estamos desesperados. Anybody ever been desperate? ¿Alguna vez has estado desesperado? Anybody ever needed help?